Muy bien, mi nombre es Libardo Valencia, soy médico residente de cuarto año de terapia intensiva del hospital y el tema que vamos a hablar a continuación es de complicaciones hemostáticas en pacientes soportados con membrana de oxigenación extracorpórea. Y para eso tenemos que la ECMO es una asistencia mecánica que es capaz de proporcionar el soporte cardiopulmonar en pacientes tanto con insuficiencia cardíaca o respiratoria refractarias al tratamiento médico, y se encarga así de cubrir las necesidades tisulares de oxígeno y ayudar a la eliminación del dióxido de carbono. Pero a pesar de ser un soporte extracorpóreo, este no está exento de complicaciones, las cuales pueden ser secundarias, bien sea la colocación o canulación de las venas centrales, la anticoagulación y sobre todo la interacción de los elementos formes de la sangre secundarios a la interacción de la sangre con la superficie artificial de las tubuladuras. Además de esto, la verdadera incidencia es desconocida y los estudios post-mortem sugieren que la evaluación clínica la subestima, por eso lo hace tan necesario que el médico intensivista conozca este tipo de alteraciones y las pueda manejar de manera oportuna. Si me retraso un poco es porque estoy aquí aceptando las personas que se van incluyendo. Es por esto que, partiendo de dos casos clínicos de mayor relevancia que vimos en nuestra terapia, nos dispusimos a revisar la literatura disponible hasta el momento. Y partimos del primer caso clínico, que es una paciente de 27 años con antecedente de hipertensión pulmonar primaria, quien ingresó a la terapia en un posoperatorio inmediato de un trasplante bipulmonar, soportada con un ECMO veno-arterial, con un laboratorio relativamente normal, que lo único que era llamativo era una acidosis metabólica mixta de predominio metabólico, sin alteraciones en la función renal y sin alteraciones en los parámetros hemostáticos normales, que era hemoglobina, plaquetas, TP y KPTT. A las 48 horas de haberse implantado el ECMO veno-venoso, se convierte de veno-arterial, se convierte a las 48 horas en ECMO veno-venoso y se inicia anticoagulación con una heparina, recibiendo el bolo y su respectiva infusión continua, haciendo los controles cada 4 horas con el KPTT para mantenerlo entre 1.5 y 2.5 veces el valor que manejamos en nuestro protocolo de anticoagulación, con un laboratorio que mostraba una leve anemia, trombocitopenia, pero sin acidosis, la paciente normotérmica con unos niveles de calcio normal y con un KPTT bajo. Posteriormente, a las 4 horas de haber iniciado esa infusión, observamos que tenía abundante sangrado por el tubo de avenamiento pleural, sobre todo el del lado derecho, con prolongación del KPTT y caída abrupta de la hemoglobina. En ese momento se transfunden hemoderivados, se suspende la anticoagulación, se revierte esta anticoagulación con protamina, con un KPTT de control de 28 segundos, y desde este mismo momento queda suspendida la anticoagulación con heparina hasta el retiro de la ECMO. Posteriormente, al 6º día del posoperatorio, la paciente persistía con sangrado por los sitios, sobre todo de inserción de las cánulas y del tubo de avenamiento pleural, pero con todos los condicionantes hemostáticos en metas. Estaba politransfundida, tenía fibrinógeno que le venían pasando crioprecipitados, y ante este sangrado inexplicado, sin asociarse a un factor claro, se le solicita un factor 13 que se ve que está bajo, por lo cual se hace reposición del factor 13, creyendo que esa era la etiología del sangrado persistente. Es muy llamativo que desde la misma colocación de la membrana, esta paciente empezó a desarrollar hipofibrinogenemia. Tenía valores entre 100 y 125 miligramos decilitros, y estos valores se elevaron posterior al retiro de la membrana y a la corrección con crioprecipitados. Lo que les decía, a pesar del déficit del factor 13, esta paciente persistió en el sangrado. A las 48 horas de haberle hecho la corrección del factor 13, se le drenó tuvo un débito por el tubo de avenamiento pleural derecho aproximadamente 4,5 litros asociado a inestabilidad hemodinámica, requirió de nuevo transfusión masiva de hemoderivados y toracotomía bedside, que lo que evidenció fue un gran hematoma torácico derecho.
Posteriormente al séptimo día de suspendida la anticoagulación y tercer día de retiro de la membrana de oxigenación, se hace de pesquisa un Doppler, sobre todo en el sitio de canulación, en los vasos femorales y yugulares, y en este Doppler se observa que la paciente tenía una trombosis venosa femoral que comprometía la femoral común derecha y la superficial bilateral, tanto izquierda como derecha. Por este motivo y dado que tuvimos alteraciones con el inicio de la anticoagulación, con el evento inicial que fue un episodio hemorrágico que se interpretó por la anticoagulación, se vio la necesidad de hacer una angiografía para la colocación de un filtro de vena cava. En la angiografía se evidenció una trombosis venosa profunda que comprometía la vena cava y se extendía hasta ambas venas renales. Además de eso, tenía un TEP subsegmentario que comprometía el lóbulo inferior derecho del lóbulo medio. Por este motivo y dada la imposibilidad de la colocación del filtro de vena cava, se reinicia la VIC de heparina con una evolución favorable, se hace el destete ventilatorio y la paciente evoluciona bien y puede pasar a piso de clínica médica. Posteriormente, 4 meses después, la paciente estuvo todo este tiempo internada, intercurrió con una neumonía asociada a cuidados de la salud, con una evolución tórpida y finalmente fallece de sepsis. Y el segundo caso clínico que tenemos es un paciente de 66 años con antecedente de obesidad, quien ingresó por una neumonía severa por SARS-CoV-2 y fue derivado de un hospital provincial. El esquema del paciente inicia cuando consulta por neumonía al hospital provincial con una evolución tórpida y al 5.º día de iniciados los síntomas, el paciente presenta hipoxemia, falla respiratoria y requiere conexión a ventilación mecánica. Dado que evolucionó muy mal con una hipoxemia refractaria que no respondía ni a maniobras de pronación, el hospital provincial solicita los servicios de ECMO móvil a nuestro hospital. Es llamativo que en el momento de la canulación se le coloca un ECMO venovenoso y recibe la misma dosis de heparina que se hace en la mayoría de pacientes que se soportan en ECMO, que fueron 10.000 unidades de heparina, pero sin iniciación de infusión de la bomba de infusión continua. Cuando ingresó a nuestro hospital, este paciente tenía en el laboratorio alterado el KPTT, que estaba muy prolongado, y tenía un anti-10 de 1.46. Al ver esto, lo que se decidió fue hacer la reversión con protamina con un anti-10 que estaba en metas, en control de 0.12 y un KPTT de 29 segundos, que por ningún motivo era un rango de anticoagulación. Pero a pesar de haber hecho esa reversión, a las 12 horas poscolocación de la membrana, el paciente presentó midriasis bilateral reactiva. Se realiza una TC de cerebro simple en código rojo, que lo que evidenció fue múltiples sangrados, evidenció una hemorragia intraparenquimatosa bilateral con un edema difuso de parénquima encefálico, colapso de todo el sistema ventricular y de las cisternas. Todo eso asociado a la infusión, al bolo recibido por heparina. Se hace el diagnóstico de una hemorragia cerebral secundaria a la heparina, dado por los 2 laboratorios que teníamos alterados al ingreso, y posteriormente se suspendió la sedación, estuvo aproximadamente 12 horas sin sedación. Al ver que este paciente no respondía, se le realizó un Doppler transcraniano que mostraba espiga sistólica tanto del territorio anterior como posterior. Se hace el diagnóstico de muerte cerebral. Entonces, partiendo de esos 2 casos clínicos que tuvimos, uno con un desenlace fatal, pero fue después secundario un shock séptico, pero que tuvo las 2 complicaciones hemostáticas, y el segundo caso que el desenlace fue fatal, procedimos a revisar la bibliografía disponible hasta el momento, y este autor, Murphy, lo que hace es proponer un sistema fisiopatológico sobre cómo el circuito inicialmente tiene propiedades procoagulantes. Todo inicia o la base del trastorno se fundamenta en la interacción de los elementos formes de la sangre con una superficie artificial de las tubuladuras que la bibliografía la denomina como superficie no endotelial. De aquí lo que pasa es que la superficie del monocito y la superficie plaquetaria
hay una reacción inmunoinflamatoria y lo que pasa es que son capaces de expresar el factor tisular. Lo que se ha observado es que el monocito y la plaqueta más activos para expresar el factor tisular son los que se pueden encontrar en las zonas de mayor flujo turbulento, como por ejemplo las zonas donde cambia el diámetro del vaso a la cánula, como las cercanas al oxigenador, que también son las zonas más proclives a la trombosis. Una vez activado este factor tisular, convierte el factor 10 a factor 10 activado, y el factor 10 activado activa la trombina, y la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. Esta fibrina, una vez se une con el factor 13 y el calcio, van a darle la estabilidad al trombo. Pero a la vez que se empieza todo el sistema procoagulante, hay dos mecanismos grandes que activa el cuerpo como para intentar dar equilibrio, intentar la homeostasia, que son la antitrombina, la plasmina, y hay un tercero que es el factor inhibidor del factor plasmático, del factor tisular. También se ha visto que una vez colocadas las cánulas del ECMO, los niveles de antitrombina tienden a disminuir, y siempre tiene que haber el complejo antitrombina-heparina, porque por el solo efecto inicial de las cánulas y de todo el sistema de la ECMO, que es procoagulante, necesitamos niveles óptimos de antitrombina para que la heparina que vamos a infundir, para evitar que se trombose el filtro, sea efectiva. Normalmente se dice que se deben mantener valores de antitrombina por encima del 60%, pero una vez instaurada la membrana, si no se anticoagula a las 48 horas, los niveles de antitrombina pueden bajar por debajo del 30, y ahí es cuando se asocia aproximadamente un 80% a fenómenos trombóticos. Es de esta forma en que se produciría todo el mecanismo de las alteraciones hemostáticas. Además, dado que se presentan los mecanismos microtrombóticos, la plasmina se empieza a expresar con mayor amplificación y puede desarrollar un fenómeno de hemólisis, que lo vamos a ver ahora a continuación. En estas imágenes que son tomadas de la terapia intensiva del hospital, vemos en el lado izquierdo un filtro con depósitos de membrana secundarios a depósitos de fibrina. Esto se produce por algo que se denomina el efecto Broman. Inicialmente, una de las proteínas de mayor peso molecular, como es el fibrinógeno, tiende a precipitarse y a adherirse a la superficie artificial. Pero se dice, esto es lo que condicionaría inicialmente a la parte procoagulante de una vez instaurada la ECMO. Pero con el paso del tiempo y a medida que va pasando el flujo por las tubuladuras, ese efecto Broman lo que hace hacer es un intercambio competitivo entre proteínas. Entonces se intercambia el fibrinógeno y la fibrina por albúmina, que es una proteína que no tiene ninguna relevancia en la parte de la cascada de la coagulación. Y a medida que pasa el tiempo, el paciente va a ser, o la membrana va a tener menos efectos de trombosis. La verdad es que lo que se ha visto es que en la primera semana, los primeros 15 días, por este efecto de Broman, la membrana tiende a ser más proclive a formar trombos, así como lo vemos en las imágenes. Entonces, partiendo de la membrana como tal, podemos tener complicaciones trombóticas y complicaciones hemorrágicas. Dentro de las complicaciones trombóticas, las más frecuentes, que representan un 30 o 50% de los pacientes sometidos, son las trombosis venosas profundas, sobre todo comprometiendo los vasos de gran calibre que están cercanos a la canulación. También tenemos un fenómeno adverso, que es como un fenómeno paradójico, porque es un efecto adverso de un medicamento anticoagulante, como es el HIT, o la trombocitopenia inducida por heparina. Este se va a producir sobre todo por creación de inmunocomplejos, inmunoglobulina G, que está desarrollada en contra del complejo formado por la heparina y el factor 4 plaquetario. Además de eso, niveles muy altos de heparina nos van a predisponer también a factores hemorrágicos en el caso en que los niveles de antitrombina 3 disminuyan, como lo vimos con la fisiopatología. Otra complicación muy grave son las complicaciones neurológicas, que pueden ir desde el deterioro, un deterioro cognitivo, deterioro del aprendizaje, episodios convulsivos, como tan severas como eventos isquémicos o hemorrágicos,
siendo los hemorrágicos los que tienen mayor mortalidad. Y otro efecto también que correlaciona ambos casos, que inicialmente se produce trastornos en la coagulación, sobre todo fenómenos trombóticos como es la coagulación intravascular diseminada. Esta se produce, como ya es bien sabido, por una liberación de manera importante de trombina que nos va a formar microtrombos a nivel, como su palabra, como su nombre lo dice, diseminado o amplificado. Y una vez se forman estos trombos por la gran liberación de trombina, actúa la plasmina y la plasmina, en pro de equiparar cargas, empieza a alisar todos esos trombos y hay un estímulo anticoagulante y ese es el episodio que hace que se desarrolle la hemorragia. Otro trastorno que se puede producir es la hiperfibrinolisis, también por la respuesta amplificada de la plasmina. La hemólisis que se va a producir sobre todo como un mecanismo secundario a efectos físicos, a efectos mecánicos por la membrana. Los tres grandes efectos que pueden producir hemólisis que ayudan a que el eritrocito se fragmente son cánulas de bajo diámetro, la presión negativa que ejerce efecto de succión y puede destrozar el eritrocito, el flujo turbulento que se produce cuando la sangre es succionada y llega al oxigenador, y las altas fuerzas de cizallamiento que ocurren cuando pasa el eritrocito y todos los elementos formes de la sangre a través del oxigenador. Esos tres mecanismos son los que hacen que pueda presentar el paciente hemólisis. Y la hemólisis, hay un laboratorio que se está instaurando de manera rutinaria, que es la medición de la hemoglobina plasmática libre. Se dice que una elevación de hemoglobina mayor de 0,5 nos indicaría que el paciente está presentando hemólisis. Y la forma de corregir estos episodios hemolíticos en el paciente sometido a ECMO es o mejorar el diámetro de las cánulas, colocar unas cánulas de mayor diámetro o disminuir el flujo de la ECMO, o lo mejor sería retirar la membrana. Y por último tenemos el síndrome de von Willebrand adquirido, que se produce a partir de que tenemos el factor de von Willebrand, que es una proteína clivada, es un multímero de alto peso molecular que viene plegado. Pero así como pasa con la hemólisis, interfieren las altas fuerzas de cizallamiento y el flujo turbulento, que lo que hace es que esta proteína se desenrolle, se desenvuelve y queda expuesta al ADAMS13. El ADAMS13 es una proteína encargada de clivar, de partir este multímero en monómeros o en multímeros más pequeños. La función principal del factor de von Willebrand es, una vez hay lesión endotelial o hay inflamación endotelial, es servir como ancla, adherirse al endotelio y ayudar a que la plaqueta forme un complejo y ayudar además a la agregación plaquetaria. Entonces, como el ancla entre el endotelio y la plaqueta. Pero cuando el factor de von Willebrand se desarrolla y queda expuesto, desplegado, el ADAMS13 lo fracciona, pierde peso molecular y al perder peso molecular pierde acción sobre la hemostasia primaria. Y ahora pasaremos a la discusión de cada uno de estos casos clínicos. Respecto al primer caso clínico, tenemos que es una paciente trasplantada bipulmonar que se pudo observar que se desarrollaron los dos episodios hemostáticos, tanto hemorragia como trombosis, en distintas fases del soporte extracorpóreo. Inicialmente hemorragia, que la interpretamos como la infusión que recibió por heparina con 4 horas, pero que se corrigió con protamina con un KPTT normal. Pero no solamente le podríamos echar la culpa a la heparina, también hay que tener en cuenta que la paciente, a pesar de corregir la sobredosis, si es por así llamarse, que lo evidenciamos con niveles de KPTT elevados, a pesar de corregirse esa infusión de heparina, la paciente persistía con sangrado por los tubos de avenamiento pleural y se pudo observar que tenía un hematoma de gran tamaño, cerca de 1 litro, en el hemotórax derecho, que también podría corresponder a que el sangrado se perpetuó secundario a una coagulopatía de consumo por ese hematoma que tenía ahí contenido, o sea, a que fuera una complicación de la técnica quirúrgica. Además de eso, observamos que la paciente requirió de gran transfusión de hemoderivados, de corrección del factor 13 y que a pesar de haberse corregido el factor 13, la paciente persistía con el sangrado, algo que nos debía haber
indicado que teníamos que descartar hiperfibrinolisis o coagulación intravascular diseminada por todos esos mecanismos que expliqué con anterioridad, y que hubiese sido de gran ayuda solicitar un test viscoelástico que nos valorara de manera dinámica cómo se inicia la formación del coágulo, cómo se mantiene, y si en determinado caso de esa formación del coágulo presentaba episodios de hiperfibrinolisis o de falta de fibrinógeno o de amplitud de los tiempos de coagulación, que todo eso nos lo podía haber valorado el ROTEM. Pero en determinado caso, si hubiésemos solicitado el ROTEM y este hubiese sido normal, también nos inferiría en que la causa del sangrado podía estar dada por un factor hemostático que no es medible por el ROTEM, como es el déficit de factor de von Willebrand. Y el tratamiento para el déficit de factor de von Willebrand sería la corrección con crioprecipitados, que es como el único hemoderivado que contiene factor de von Willebrand como tal, y el retiro de la membrana venovenosa. Yéndonos para el otro lado, para el otro extremo de las decisiones, tenemos que presentó también de manera eventos trombóticos, como fue trombosis venosa profunda que comprometía femorales, cava, renales. Además de esto, surgió la inquietud. ¿En qué momento empezó a desarrollar esta paciente los fenómenos trombóticos? ¿Simultáneamente con los fenómenos hemorrágicos o desarrolló la trombosis en el tiempo en que estuvo soportada, que fue aproximadamente 3 días, sin anticoagulación con heparina? Es algo que va a quedar como incertidumbre y es como plantearse qué fue primero, el huevo o la gallina. Pero lo que sí es claro es que también podría estar cursando con un cuadro de CID, dado que, como lo recalqué al inicio, empezó con hipofibrinogenemia una vez implantaron las cánulas, asociado a trombocitopenia, asociado a un sangrado que era inexplicable y asociado a fenómenos trombóticos de vasos de gran calibre. Todo eso también nos hubiera ayudado, o sido de gran ayuda, el uso del ROTEM para saber cómo nos habíamos tenido que mover, igual para determinarlo de manera más que todo académica. Y yéndonos al segundo caso, tenemos un claro ejemplo de una complicación hemorrágica que se interpretó y la causa principal de este sangrado a nivel intraparenquimatoso fue el bolo de heparina, que a pesar de que lo evidenciamos por los valores alterados tanto de anti-10 como de KPTT, pero que a pesar de que el paciente tenía un laboratorio con unos parámetros de coagulación habituales, que era KPTT, TP, hemoglobina y plaquetas, en el laboratorio de derivación que eran normales, nada nos descarta que este paciente, dada su condición patológica de una condición de un COVID severo, no tuviese una alteración en la coagulación. Por ende, lo que sí se pudo determinar es que tuvo un sangrado intracerebral y se condice con los datos dados por las guías de la ELSO, donde dice que la mortalidad de los pacientes que presentan sangrado intracerebral es cercana al 90%. Ahora, también hay que tener en cuenta que las causas que conllevan a que el paciente sangre sometido a la ECMO son multifactoriales y la mayoría de las veces no se pueden determinar. En nuestro paciente sí hay una clara evidencia de que pudo haber sido la heparina, pero no le podemos echar toda la culpa a la heparina, dado que era un paciente muy enfermo que estaba con una neumonía severa por COVID, quien venía hipoxémico y que además se le había instaurado una membrana de oxigenación extracorpórea. Es por esto que traje estos 7 puntos de conclusiones con la referencia, con la revisión bibliográfica. Es que primero, las complicaciones hemostáticas en la membrana de oxigenación extracorpórea son de origen multifactorial. Sería muy egoísta asumir un solo mecanismo como culpable, bien sea de trombosis o de hemorragia. Lo segundo es que el sistema de la ECMO produce inflamación. Hay una inmunoinflamación que se desarrolla por el contacto de la sangre con la superficie artificial. Y además de eso, el uso de heparina produce disminución plaquetaria, además que puede presentar complicaciones hemorrágicas. La formación y los depósitos de los trombos en el circuito es común y conlleva muchas veces a que haya disfunción de la membrana y a fenómenos tromboembólicos, y que siempre que un paciente esté sometido a la ECMO
se debe hacer una inspección minuciosa de la misma de manera diaria y varias veces en el día en busca de posibles complicaciones. Y como conclusión final, tenemos que el manejo acertado de la anticoagulación y la prevención de las complicaciones hemostáticas, bien sea por la infusión de heparina o la interacción de la sangre con las tubuladuras, es un desafío permanente y de gran relevancia para el médico intensivista, lo cual lo obliga de manera oportuna a reconocerlas tempranamente, así como a tratar a todo este tipo de complicaciones. Además, revisando la bibliografía, se hace necesario de que se instauren proyectos de investigación, estudios de investigación de calidad con poblaciones estadísticamente significativas que nos ayude a ver bien la interacción entre la ECMO y las propiedades hemostáticas para así poder dar parámetros y tratar como con más solidez cada una de estas complicaciones. Muchas gracias.